Cordial saludo, amigos de Negocios InTV, bienvenidos nuevamente. Después de pandemia retomamos nuestro ciclo de entrevistas. Hoy contamos con un invitado muy especial. Contamos con la presencia del doctor Andrés Saavedra. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días, Javier. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de la presentación del profesor Andrés. El profesor Andrés cuenta con una especialización en Administración Financiera, una maestría en Negocios Internacionales. Tiene muchísima experiencia en el área de las organizaciones, tanto públicas como privadas, donde ha logrado desarrollar excelentes habilidades tales como la parte de gerencia de proyectos, estrategia de negocios y análisis de coyuntura económica como base para crear estrategias de negocios y en el tema financiero. El doctor Andrés hoy es el invitado especial de Negocios InTV porque vamos a tocar un tema de verdad interesante, de actualidad, y de hecho creo que le va a resultar muy pertinente a las personas que nos ven en nuestros videos de Negocios InTV. Andrés, el tema que vamos a trabajar el día de hoy son las criptomonedas. Inicialmente me gustaría consultarte, Andrés, ¿en qué área de las finanzas tradicionales está ubicado este elemento de las criptomonedas? Digamos que estaría dentro del sistema monetario internacional. Las criptomonedas entran buscando de una u otra forma darle un desarrollo al concepto de la moneda, de la divisa, de aquel activo que sirve para poder generar intercambios comerciales. Si uno habla un poquito de qué es el sistema monetario internacional, uno podría expresar, Javier, que ha existido durante toda la humanidad. Digamos que al principio era el trueque y poco a poco en el tiempo fue yendo modificándose de acuerdo a los contextos, a los lugares en que se estaban dando y a los productos que se buscaban intercambiar. Entonces ahí nosotros tenemos el trueque, empezaron ¿cómo es que llaman? Los metales. Entonces estuvo la plata, estuvo el oro directamente hablando, la sal. Inclusive la palabra salario viene de sal, porque se pagaba con sal. Era un producto muy importante en algún momento de la humanidad porque la sal permitía preservar los alimentos. Entonces, ahí se fue dando poco a poco y bueno, nosotros conociendo un poquito la historia inclusive de América, pues tenemos claro que por lo que venían los españoles era por el oro. Y si alguien pregunta puntualmente si era malo o era bueno esa gestión de los españoles, era normal, era lógica, era natural. ¿Por qué? Porque era el imperio contemporáneo más grande de la humanidad en ese momento y necesitaban financiarlo y se encontraron con un lugar repleto de oro y era el sistema monetario de ese entonces. ¿Qué ocurre en el tiempo? En el tiempo ocurre que para más o menos 1870 y pico, 1860, 1870, empieza a manejarse el concepto del papel moneda. Y entonces se decía, es mejor tener el oro guardado, es pesado, es difícil su proceso logístico de transporte, una cantidad, y se inventaron en su momento el papel moneda, que tuvo una cantidad de procesos y desarrollos hasta la actualidad, que uno podría decir que fueron las criptomonedas de aquel entonces. Sí. ¿Ya? Excelente. Entonces así poco a poco se fue dando. Viene un periodo de que el papel moneda funciona hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ocurrió una situación particular y era los estados necesitaban recursos para comprar armas, comida y una cantidad de cosas, y lo más fácil fue imprimir papel moneda. Y ahí destruyeron el sistema monetario. Okay, después viene un periodo que se llama periodo de entreguerras, y en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en ese periodo puntual, ¿no es cierto?, el papel o el activo que se utilizaba para el pago entre comerciantes, entre países, se tuvo que llegar a acuerdos bilaterales. Hablando un poquito de negocios internacionales, sí, los países tuvieron que sentarse y decir, ok, tu moneda vale tanto frente a la mía, entonces podemos empezar a hacer negocios. Y después de la Segunda Guerra Mundial, surge un nuevo sistema que se llamó el Bretton Woods, en donde los Estados Unidos ya tenían un rol económico más preponderante en el mundo
y en ese sentido puntual fueron estratégicos, dijeron todas las monedas del mundo para que puedan intercambiarse entre ellas tienen que pasar a través del dólar, y el dólar estaba amarrado al oro. Para más o menos finales de los 60, principios de los 70, Estados Unidos viene en un proceso de crisis económica, guerra de Vietnam, gasto público elevadísimo, y por el otro lado, la Europa y Alemania y Francia supremamente recuperados después de la Segunda Guerra Mundial, con muchísimo oro, y en ese instante la moneda europea empieza a tomar un valor mucho más fuerte frente al dólar. Y al tomar un valor mucho más fuerte frente al dólar, ¿no es cierto?, los norteamericanos dijeron estamos perdiendo poder, y cambia el sistema. En ese instante, en 1973, cambia un sistema al sistema que tenemos el día de hoy. Es a través de regímenes. Básicamente hay dos regímenes, hay variedad de regímenes, pero en la génesis el régimen es fijo y flexible. Colombia, por dar un ejemplo, vivió con un régimen flexible y le llamábamos sucio porque manejaba bandas. Yo no sé si tú alcanzaste a vivir los 80s, Claro que sí. en donde había un piso y una franja en la cual el gobierno permitía e intervenía el mercado. Así es. Y después, más adelante, ya el gobierno suelta y que simplemente la oferta y la demanda determine el valor de la moneda de cada país que maneja el sistema del régimen flexible. Y ahí hay una situación. Hay unos que manejan el régimen fijo, gobiernos, en donde las empresas básicamente tienen la tranquilidad, tienen la certeza del día a día cuánto cuesta el intercambio de moneda, pero no tienen la certeza de qué hay atrás, qué hace el gobierno atrás para mantener y sostener ese régimen. Y entonces empiezan las contradicciones de cuál es mejor en otro. Entonces, sí, como conclusión podría decirte que las criptomonedas, por ser una moneda, hace parte o tendrá que hacer parte tarde o temprano del sistema monetario internacional, que es hacia donde yo creo que está apuntando la criptomoneda. Particularmente, podría decirte en este instante que eso es lo que debería o lo que creo yo que buscan las criptomonedas. Pero en el día de hoy, si yo como financiero, te podría decir es simplemente un activo de inversión. Ok, excelente, Andrés. Bueno, mira, ¿cómo percibe en este orden de ideas de lo que nos vienes explicando el sector financiero, el mercado de las criptomonedas? El mercado. Ya ahí entramos, muy a pesar que ellos están buscando que sea una moneda como tal, que se utilice y que se está utilizando, pero le falta una cantidad de variables para poder ser una moneda como tal, desde cierta perspectiva, y creo que poco a poco van a ir evolucionando, así como el papel moneda. Correcto. ¿No es cierto? Excelente, sí. Mientras tanto, yo como financiero te podría decir que es un activo de inversión, altamente riesgoso, pero es una opción. Okay. E inclusive el mercado financiero lo ha tomado, ¿no es cierto?, como un activo. Y ya hay muchísimos bancos y muchísimas entidades financieras que lo tienen dentro de sus propios portafolios. Eso por un lado. A eso que exista dentro del portafolio empieza a generar una confianza, y esa confianza empieza a poner a las carteras o a los portafolios de las empresas, de las personas que tienen cierto nivel de liquidez, como una opción de inversión. Correcto. Por el nivel tan alto especulativo, y cuando hablo especulativo quiero decir que es muy riesgoso, pero así como es de riesgoso, puede generar rentabilidades igual de elevadas, pero pérdidas igual de grandes. Correcto. Consideraría que es ya parte del mercado y no se va a ir. Inclusive hago un paréntesis acá, Andrés, porque uno se hace muchas preguntas, sobre todo los que no tenemos claridad con respecto al comportamiento que tiene este elemento de las criptomonedas y digamos la novedad que representa, porque relativamente no son tan antiguas, ¿no? Esta nueva tendencia. Me encontré esta semana que tuvo una caída una de las criptomonedas considerable, Bitcoin.
Exacto, el Bitcoin, inclusive estuve también leyendo. Hoy está cayendo el 5.51%. Está en 28.800 dólares un cripto. Sí, pero también leía, y te hago la consulta, los últimos 7 años, según lo que estuve leyendo y por ahí investigando, ha tenido una tendencia a perder algo de, digamos, un comportamiento a la baja, ¿no? No sé si me corriges o... Yo te voy a decir, digamos que por ser financiero, Okay. cuando nosotros hablamos de finanzas o cuando las personas necesiten saber qué son las finanzas nosotros las tenemos partidas, digamos, de manera muy para entender y para que la gente que nos está viendo nos entienda, Correcto. en dos grandes columnas vertebrales. Listo. ¿Ya? Una columna vertebral es las empresas. Listo. Y es lo que nosotros le llamamos finanzas corporativas y es donde nosotros entramos de una u otra forma a analizar de manera constante, ¿no es cierto?, cómo es el comportamiento de la empresa, cuál es la tendencia de la empresa, qué es lo que está ocurriendo, análisis de los costos, de los gastos, cómo van las ventas, cómo es la proyección de la empresa frente al contexto económico y frente a la competencia, etcétera, etcétera. Por el otro lado está el mercado financiero, que es necesariamente una relación intrínseca entre la empresa y el mercado, porque las empresas necesitan dos cosas, básicamente, a término financiero, financiación o, si tienen nivel de liquidez bastante elevado, inversión, ¿no es cierto? Sí. Entonces van al mercado financiero. Okay. Ahí en el mercado financiero, y llegando al punto de las criptomonedas, cuando las criptomonedas surgen, hace ya, yo creo que mucho más de 7 años, su comportamiento fue no fue muy notado, Okay. no fue muy tenido en cuenta. Arrancaron con unos valores muy bajitos, se mantuvieron muy bajitas, pero realmente la reacción, sobre todo en los bitcoins, se da en la pandemia, Okay. año 2020. Perfecto. Hay una situación financieramente hablando, y es que cuando ocurre una crisis, y las crisis uno las puede, o los riesgos pueden ser sistemáticos, ¿no es cierto? Y las pandemias son riesgos sistemáticos, porque agrupan, involucran a todo el mundo. Así es. Y hay riesgos que no son sistemáticos, que son riesgos muy puntuales y que pueden afectar específicamente a una empresa, a un sector o a alguien en particular. Cuando los riesgos ocurren, los grandes capitales a nivel mundial salen corriendo de una u otra forma a monetizar las ganancias, porque voy a decir, tú compraste una acción, un activo, sea el que sea de inversión, subió, lo compraste a 10 pesos, subió a 100, arranca la crisis, tú no vas a esperar a que caiga a 10, tú monetizas. Okay. Monetizar es venderlo, liquidar la posición, cerrar la posición, ¿no es cierto? Sí. Reciben los 100 pesos y dicen, voy a guardarlos en algo que me los mantenga seguros mientras pasa la crisis. Okay. ¿Ya? Entonces, cuando eso ocurre a nivel mundial, usualmente los grandes capitales hacen un movimiento, liquidan posiciones y compran bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Okay. Y ahí se refugian. Listo. Y dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Exacto. Entonces, el cierre, el lockdown que hubo, ¿no es cierto? Arranca en el mes de marzo. Okay. Entonces, yo digo que los grandes capitales dijeron, esto dura un mes, 2 meses, de aquí no pasa. Sí. A los 2 meses, esto se está extendiendo. Sí. Entonces empezaron a diversificar sus inversiones en momentos de crisis, ¿ya? Y empiezan a buscar otros activos y encontraron el oro. Y llevaron el oro hasta finales del mes de agosto a unos niveles altísimos. Y decían, esto sigue cerrado. ¿Qué hacer? Aquí lo que te estoy diciendo es un medio especulativo, entendiendo el mercado y el movimiento. Claro que sí. Y ahí a partir de finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre, el Bitcoin se dispara a los niveles
primero subió a 14.000, no va a subir más a 20.000, después subió a 28.000, 30.000, después siguió subiendo, después empezó, después de la pandemia tuvo una pequeña caída, llega a $60.000, $66.000 y el día de hoy está en 28.000. Wow. Entonces, pensando un poquito en el mercado, yo digo que fue inicialmente los grandes capitales jalonaron al mundo. Personalmente, después de la pandemia, hay otros activos, monetizan sus ganancias y diversifican su portafolio y eso genera que el Bitcoin vuelva a caer. Hay unos que están adentro, que de pronto tienen que buscar la forma de tratar de mantener el valor para no perder las utilidades. Por decirte algo, uno de los tenedores más grandes de Bitcoin, que tenía más o menos unos 12.000 millones de dólares, en lo transcurrido de estos tiempos, sobre todo las 2 últimas semanas, perdió 4.000 millones de dólares. Su inversión puntual en Bitcoin. Ahora, previo a esto va a haber algo. Previo a esto ocurrió, y yo le seguía un movimiento al Bitcoin muy bajito, pero tenía unas subidas, y esas subidas eran particulares porque pasaban como de $3.000 a 7.000, volvían y caían, y ahí se mantuvo durante 2 años previos a la pandemia. Antes de eso eran de 400, de $100 más bajitos. Correcto. Esos puntos particularmente, y esto también es especulativo, pero lo digo de acuerdo al estudio de las gráficas, se dieron en momentos muy puntuales. ¿Cuándo? Cuando había cierres financieros o cierres fiscales en diferentes países, ¿no es cierto? Sobre todo el que jalonaba eran los cierres fiscales en Estados Unidos y era una forma de pronto de evadir impuestos. Muy bien, muy bien. De alguna manera, uno siempre se hace esta pregunta a la distancia. ¿El sector financiero en algún punto se puede ver amenazado por esto de los bitcoins, Andrés? No. Al contrario, de una u otra forma, hay un tema de cultura financiera. Y digamos que por mi experiencia me he encontrado, y a mí me ha tocado vivir en diferentes países, trabajar en diferentes países, y me ha sorprendido fuertemente la cultura financiera de la población como tal. ¿Ya? Ahí hay un tema bastante particular, Javier. Tú aquí en Colombia le preguntas a alguien si sabe de finanzas y te dice que no. Así es, así es. Le dices, ¿quieres tomar una clase de finanzas? Y dice, no quiero. Exactamente. Porque le tienen un miedo que no es entendible para un financiero. Un bebé desde el día que nace está haciendo operaciones financieras. Todo el mundo desde el día que nace está haciendo operaciones financieras. Entonces, es extraño que tengamos dentro de la mente una situación de distanciamiento hacia las finanzas. ¿Y qué son las finanzas? Administrar el dinero. Así es. Si necesito dinero, conseguirlo, financiarlo, fondearlo, ¿no es cierto? Así es. Y es buscar el lugar donde lo pueda conseguir más rápido y más barato. Así es. Y con la mejor forma de pago. Y con la mejor opción, sí, señor. ¿No es cierto? Y si tiene menos garantías, todavía ideal. Mejor. Ideal, sí, señor. Y por el otro lado, las inversiones. Si tengo plata, ¿dónde la guardo? Porque si la guardo debajo del colchón me la pueden robar. Exactamente. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos viviendo en ese aspecto. Pensándolo así, Javier, cada vez que surge un producto, un activo dentro del mercado financiero que jalona a la gente a pensar, ¿no es cierto?, financieramente, es algo genial, súper positivo. ¿Ya? Lo que sí es importante es empezarle a enseñar a la gente a tomar decisiones financieras. Correcto, excelente. Ahora, fíjate que otra de las incógnitas que surgen acá, teniendo en cuenta lo que nos estás comentando, ¿las empresas de verdad sí ven como una opción esto de invertir en bitcoins? Sí, sí. Sí, porque es un activo. Ok. Ahora,
¿Cuánto invierto en las Bitcoin? Ya es otro punto. Ese es otro tema. ¿Sí Sí, me explico? correcto. Entonces, a mí muchos amigos y gente que conozco muy allegada a mí me pregunta, Andrés, ¿invertirías en Bitcoins? Y yo digo, yo no. Ya. Ok. Pero también tiene que ver conmigo. Ok. Yo soy muy conservador, Ujú. ya a mi edad no quiero tomar tanto riesgo, me gustan más las cosas calmadas. Ok. Pero si yo veo a un chico que todavía se puede comer el mundo, Sí. que por naturaleza humana no le tienen miedo al riesgo, ¿no es cierto? Es obvio que ellos puedan invertir. Ahora es cuánto Ok. y en qué momento, ¿ya? Y ahí vienen las situaciones para la toma de decisiones. Ujú. Yo como financiero te puedo decir que es muy difícil determinar como activo las bitcoins y las criptomonedas en general, cuándo invertir en ellas, Bien. ¿ya? Nosotros dentro del proceso de toma de decisiones financieras de cualquier tipo, nosotros la partimos como en dos grandes bloques. Eso es lo bonito de la finanza. Si te das cuenta, te hablo siempre de dos cosas. Así es. Así es muy simple la finanza en ese Claro. sentido. Análisis fundamental y un análisis técnico. ¿Qué es el análisis fundamental? Es saber qué está pasando. Entonces, geopolíticamente, económicamente, cómo están los sectores, qué está pasando a nivel mundial, hay una crisis de salud, Sí. qué ha pasado con la salud. Todo este contexto, dice, por darte un ejemplo, la gente ahora mismo, y voy a tocar un segundo un tris política, Ok, no hay problema. la gente está diciendo en este instante, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama? Estamos a portas de elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Y en esa estar a portas de la parte presidencial, eso maneja un contexto. Ujú. Y entonces las inversiones internacionales pueden frenarse y decir, uy, vamos a esperar quién es el futuro presidente. ¿Ya? Correcto. Eso es, y muchas otras cosas podríamos ver allí. Análisis fundamental. En el análisis y me ayuda para tomas de decisiones a largo plazo. Correcto. Desde el análisis fundamental yo puedo mirar cómo está la tasa de cambio colombiana, cómo está la inflación, cómo está el desempleo, cómo es la tasa de interés de la política monetaria. Bueno, puedo ver una cantidad de variables y analizarlas y de acuerdo a eso puedo ver si es un momento ideal para invertir en Colombia o en algún activo colombiano. Por el otro lado, estamos en el corto plazo. Ok. El corto plazo es el análisis técnico, es análisis estadístico de las cifras, de los precios, las gráficas, cómo se dan. Sí. Y ahí hay infinidad de indicadores, ¿no es cierto?, accionarios o técnicos que uno puede utilizar para esa toma de decisiones. Cuando miramos esto, Javier, Sí. es difícil ubicar a las criptomonedas para ese análisis. Correcto. Entonces, el único análisis que uno podría determinar, yo no soy experto en criptomonedas, pero de acuerdo a mi experticia en el proceso de análisis de inversiones, yo te digo, cuando estés subiendo, compres. Ok. Y cuando veas que va a bajar, vende. Ya, sería la Correcto. única opción, Correcto. pero no me da más allá de eso. Y dentro de un portafolio, mi recomendación es que sea muy bajita. Bien. Los grandes analistas, inversionistas, banqueros del mundo dicen que están muy pegados a la toma de decisiones financieras, dicen, no es malo tener un 1% de todo tu portafolio en bitcoins. Ok, excelente. Ahora fíjate, también surge una incógnita acá. El sistema monetario tradicional, ¿cómo se supone que le daría frente a esto del Bitcoin? ¿Qué piensas sobre eso? El sistema monetario internacional, y ahí viene un tema, para que las bitcoins puedan volverse, ¿no es cierto?, un sistema monetario, Sí. o ser la moneda del mundo, que ahora vendría a ser, se haría muchas preguntas. Sí. Bitcoins, criptomonedas, Ok. yo conozco 30, 35 criptomonedas, y seguro hay mucho más, ¿no es cierto? Sí. Monedas de países, por decirlo, también hay una infinidad, Sí. pero sería pensando en que se van a convertir en la moneda y yo lo veo difícil. Ok.
Sí es importante tener claro, el sistema monetario internacional lo que busca, aparte de que se pueda haber un claro entendimiento comercial entre las partes, sobre todo en su metodología de pago, ¿no es cierto? Eso es solamente una parte. Bien. Y eso, digamos que el día de hoy podría el Bitcoin estar manejándolo. Hay países como Salvador que quieren poner la moneda Bitcoin y hay infinidad ya de empresas que aceptan el pago con Bitcoins y hay infinidad de productos que ya diferentes bancos internacionales muy importantes lo aceptan como un producto de inversión e inclusive están utilizándolas para que sean un medio de pago. Correcto. Pero no es suficiente para poder considerarlo una moneda. ¿Por qué? Porque la moneda ayuda fuertemente a garantizarle con un gobierno, un banco central, una estructura atrás de la moneda, un poder adquisitivo a las personas que la tienen, esa moneda, o en una población, un mercado financiero muy puntual, Colombia, por dar un ejemplo. Y para ello tiene que haber una infraestructura atrás que permita generar eso. La enfermedad más grave que afecta a las monedas es la inflación. Correcto. Es la pérdida del poder adquisitivo. Así es. Y esa inflación como tal, las criptomonedas no resuelven ese problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo en algunas ocasiones he dicho, no, pero es que las Bitcoin no pierden valor. No, sí lo han perdido, mira que suben y bajan. Pero es que no, tú compraste una Bitcoin a $100 y hoy vale 28.000. Mira todo lo que te ganaste. No, sí, como producto de inversión estamos claros, riesgoso, especulativo y estamos de acuerdo. Lo que ocurre con esos 28.000, que tú tenías 100 y ahora tienes 28.000, ahora gastas más rápido, más fácil, más puntual. Okay. No le pones cuidado a si te cobran 100 pesos más, 200, 1000, porque tienes mucho dinero que transformaste de 100 a 28.000. Eso genera inflación. Esa inflación de pronto a ti que estás con las criptomonedas no te afecta, pero al resto de la población sí, porque vamos al otro punto. Las criptomonedas en un blockchain es exclusivo. ¿Ya? Es un grupo de personas. Ya. Entonces eso también genera unas diferencias muy grandes. Por dar un ejemplo, para todo este proceso financiero que habíamos hablado de financiación, inversión, eso está amarrado a una tasa de interés. Los bancos ponen la tasa de interés de acuerdo a lo que regula el Banco Central con el objetivo de poder lograr buscar de una u otra forma que la enfermedad de la inflación no afecte en el caso de Colombia, a los 50 millones de colombianos. Entonces suben las tasas de interés, bajan las tasas de interés, de acuerdo a la situación económica que se está viviendo. Eso no lo cubre ni lo maneja una Bitcoin. Excelente. O una criptomoneda. Excelente, excelente. Aquí nos estamos de verdad, como digo, colocándonos al día de la temática, que es bien interesante. Para cerrar, Andrés, te tengo otra consulta. Definitivamente, ya teniendo en cuenta el discurso que nos has manejado, lo que nos has explicado, lo que nos has aclarado, sobre todo a los que nos están viendo, ¿cuál es el futuro que tú le visualizas a esto del Bitcoin? O sea, ¿qué piensas? ¿Para dónde va esto? El primer punto que creo que va a empezar a generarse es la regulación. Tiene que empezar a generarse una regulación. Sé que ya muchos países, entre esos Estados Unidos, por dar un ejemplo, está pensando cómo entrar a regular ese activo, ¿no es cierto?, financiero. ¿Por qué? Porque los países también tienen que disfrutar de los beneficios que pueda estar generando. Así es, así es. Y eso a la larga le conviene a las criptomonedas, porque en el momento en que un país diga regularizo como activo financiero, no como la moneda del país, pero como un activo financiero que sirva como medio de pago, como uso de pago, ¿no es cierto? Claro, es otra cosa.
por decirlo así, pensando aquí, las tarjetas de crédito es un medio de pago. Así es. ¿Ya? Que no tiene la plata, sino es un préstamo para pagar. La Bitcoin es un medio de pago con una tarjeta de crédito, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero tú tienes la plata. Y es una plata que lograste a través de una inversión. Es un medio de pago. ¿Ya? Así es. Entonces es poder buscar y date cuenta que las Bitcoins y las criptomonedas están teniendo una relación con la moneda de cada país. Entonces los países dicen, bueno, este es un activo que no le hemos podido cobrar impuestos. En el momento en que le cobren impuestos, ¿no es cierto? Sí. Los países se van a beneficiar. Esto digamos que no es que se vaya a legalizar, pero va a generar confianza, mucho más confianza. Y eso podría empezar a abrir mucho más el panorama de este activo como tal. Warren Buffett dice que él no invierte en activos. Warren Buffett es uno de los banqueros de inversión más grandes del mundo, Sí, más grande de Estados Unidos. Sí, señor. Es un señor que todavía es el presidente y está al frente de su banca de inversión. Nada más tiene 92 años. Nada más, sí, señor. Y no suelta la empresa. Así es. ¿No es cierto? Y su asesor privado tiene 98. Ah, caramba. Él dice, yo todavía no puedo tener dentro de mi mente las inversiones en bitcoins o en criptomonedas. Sí. Por una sencilla razón, no producen nada. ¿Ya? Entonces, para poder verlo desde el concepto del sistema monetario, ¿sí me explico? Okay. Las monedas se definen por lo que producen. ¿Ya? Colombia, su moneda, el peso, se define frente al resto de monedas es por la oferta o la demanda del peso colombiano. ¿Y cómo se genera la oferta y la demanda del peso colombiano? Sencillo, entre más exportemos, más dólares van a tener que venir a comprar pesos. Entre más importemos, más pesos tienen que salir a comprar dólares. Y esa oferta-demanda de esa producción interna del país define el valor. En las bitcoins no está claro el tema. Ok, Andrés. Bueno, yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hoy en la grabación del programa. Esto lo estábamos haciendo ya hace un tiempo y no habíamos podido hacer el programa, sobre todo en directo, pero igual me complace que nos haya sacado este espacio para acá, para Negocios Sin TV. Y bueno, Andrés, yo estoy seguro que no solo este tema, hay otros temas de carácter financiero que seguro le va a resultar muy interesante a nuestros, digamos, usuarios de YouTube. Así que te comprometo acá a que te vuelvas por acá a presentar en algún otro Cuando momento. tú quieras, Javier. Así que te agradezco Me mucho. encanta hablar de finanzas. Como te mencionaba hace un rato, hay países, voy a hablar de un país latinoamericano, Argentina. Allá me tocó vivir muchos años. Okay. Y yo era el vicepresidente financiero de una multinacional en ese momento. Y yo no entendía por qué yo era el vicepresidente financiero si todo el mundo sabía de finanzas, Okay. pero de la manera como sabían y de los tipos de operaciones y de las estrategias y una cantidad de cosas, y poco a poco me fui dando cuenta del por qué era tan normal hablar de finanzas entre cualquier persona de cualquier nivel académico, ¿ya? Y es simplemente, han vivido tantas crisis que les ha tocado ser muy cuidadosos con el concepto y el manejo de su propio dinero. Entiendo. Aquí todavía nosotros nos jactamos, y es cierto y es muy bueno, de ser la economía latinoamericana más estable en la historia de Latinoamérica. Y yo no sé si hasta eso ha sido como una zona de confort para todos los colombianos en no estar tan metidos en este tema. Así que muy gustoso de venir a tu programa, Javier. Okay. Hoy, y cuando tú me extiendas amablemente la invitación, estaré este más es un que compromiso complacido. en el que quedamos y seguramente vas a estar nuevamente en los próximos programas. Yo a los usuarios pues les comento que nos ayuden, nos den likes con los programas que hemos tenido previamente y obviamente también con este. Y como les digo, siempre tratando de traerle el mejor contenido, y estoy seguro que con la presentación del tema de hoy del invitado seguramente vamos a tener muy buena recepción. La verdad, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.